Grabando. Ahora sí, grabando. Algo de las técnicas de laboratorio, entonces ya estuvimos viendo en las clases anteriores, sobre todo en la parte de ecología y técnicas de estudio. Y bueno, es necesario entender un poco todo esto para poder seguir con la clase de hoy, digamos, tener un poco de memoria de lo que estuvimos hablando sobre PCR y ese tipo de técnicas. Y sobre todo lo que estuvimos charlando de plásmidos y de genética procariota, sobre todo. También se hace biotecnología con ADN virales y con material génico viral, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en lo que es lo más convencional, de uso más rutinario, que es el trabajo, digamos, en procariotas. Entonces, bien, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre lo que es la biotecnología y lo que es la ingeniería genética. Importante, digamos, tener claro que no es lo mismo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La biotecnología implica utilizar organismos vivos y moléculas biológicas para generar algún tipo de, valga la redundancia, tecnología que podamos aplicar a una cierta utilidad, ¿sí? A un cierto proceso que es muy variado y que no siempre implica, digamos, la utilización de los aspectos genéticos, sino que a veces tiene que ver con el uso de ciertos procesos biológicos y bioquímicos, cuando hacemos uso de los metabolismos de los organismos, etc., estamos haciendo biotecnología. Obviamente que le vamos a agregar complejidad, y le vamos a agregar complejidad desde lo que implica la parte tecnológica, a medida que vamos, digamos, ensamblando distintos procesos y armando, digamos, construcciones biológicas cada vez más complejas y más artificiales para realizar esas aplicaciones. No es lo mismo, digamos, hacer, no sé, utilizar una levadura para fermentar un pan, que generar todo un proceso biológico que va a involucrar un montón de pasos, un montón de enzimas, o que puede involucrar a distintas especies, consorcios, etc., ¿no? Cuanto más complejo es esa interacción, más digamos, más tecnológica es la cuestión, digamos, ¿no? Pero bueno, la tecnología ya implica directamente el uso desde un comienzo de los microorganismos para una determinada aplicación. Y en el caso de la ingeniería genética, digamos, son técnicas, a ver, las técnicas biotecnológicas muy elementales las podemos considerar como desde muy antiguo. En cambio, las de ingeniería genética son técnicas que se han podido empezar a desarrollar a partir del descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN, es decir, desde 1953 en adelante, donde al conocer, entender, digamos, el fundamento, el funcionamiento del código genético, pudimos empezar a descubrir algunas herramientas que nos permiten manipular de algún modo la información genética y poder, digamos, modificar todas esas tecnologías a nivel de código, ¿sí? Es como, digamos, la biotecnología en general la podemos como aplicar de un modo más analógico, entre comillas, mientras que la ingeniería genética implica poder hacer modificaciones ya desde la base, a nivel de código. Lo podríamos analogar con lo que es, digamos, la digitalización, que implica, digamos, esto, ¿no? Poder armar constructos artificiales, secuencias sintéticas que nos permitan generar cosas, ¿sí? Dependiendo del objetivo que tengamos. Bien, entonces, aplicaciones de la biotecnología tenemos muchas, muy diferentes, muy variadas, y actualmente en el mundo en el que vivimos hoy estamos permanentemente en contacto con productos producidos vía biotecnología.
Entonces, bueno, tenemos el ejemplo que es el que más nos convoca cuando estamos hablando de biotecnología, que es el primero en que pensamos, que tiene que ver con todo lo que es la producción agroganadera, pero también vamos a tener un montón de biotecnología en, por ejemplo, lo que es la industria farmacéutica, en la medicina, en lo que es aspectos, bueno, de conservación, algo estuvimos hablando en bioremediación, en la parte de ecología bacteriana y ecología procariota, y en la producción de todo lo que es las industrias alimenticias, la producción de biocombustibles, e incluso cosas que quizá no nos imaginamos tanto, pero por ejemplo dentro de lo que es la industria textil, las curtiembres, ese tipo de, digamos, de industrias que también aplican tecnologías y para las cuales hoy en día se usan procesos, digamos, que tienen que ver con bueno, los ablandamientos de determinadas materias, o bueno, la producción de fibras, ciertos procesos dentro de lo que son las producciones de ciertas telas, cueros, etcétera, y otros materiales sintéticos, digamos, en los cuales van a participar microorganismos dentro de lo que es el proceso. A ver si hay alguien más en sala de espera. No. Sí, Camila me dijo que estaba intentando entrar. Ahí estamos. Bueno, ahí se van incorporando. Bueno, disculpen que no los había visto en sala de espera, cada tanto voy mirando. De todos modos la clase queda grabada, así que lo que se perdieron de la intro, que es muy, muy introductorio, se pueden actualizar después, ¿sí? Bien, entonces tenemos una gran diversidad de aplicaciones dentro de lo que es la biotecnología en diversas áreas, y hoy en día prácticamente no podemos escapar a eso, ¿sí? Tenemos muchas de las cosas que consumimos tienen procesos biotecnológicos incorporados dentro del proceso de manufacturación. Y me refiero a esto, digo, ya excediendo todo lo que es la producciones vía, por ejemplo, fermentaciones que son tradicionales, como producir pan o vino, cerveza, etc., ¿no? Bien, entonces, algunas de las aplicaciones, digamos, de lo que es la biotecnología más avanzada a nivel de, digamos, que incluye generalmente la manipulación genética o procesos más complejos de biología molecular, tiene que ver con la producción de biológicos o biosimilares, se los llama así, biológicos, productos biológicos o biosimilares, que son la producción de, por ejemplo, ciertas proteínas de consumo que se usan mucho en la industria farmacéutica, que tienen que ver con poder proveer a alguna persona que tiene alguna deficiencia en la producción de una cierta hormona o en su funcionamiento, o en el caso, por ejemplo, de la producción de interferones, que tiene que ver con el tratamiento de ciertas enfermedades, y todo ese tipo de producciones que actualmente se hacen vía biotecnología, que antiguamente, quería decir, antiguamente se hacían, o bien no existían, o bien no estaban disponibles muchas de estas opciones médicas, o bien se hacían, vamos a ver ahora, utilizando modelos animales. Hoy en día eso se puede obviar, digamos, la utilización de animales en la producción de estos fármacos. Sí, digamos, hay animales de laboratorio involucrados en los procesos de investigación y desarrollo, pero ya no en la producción a gran escala de los fármacos, y todos estos fármacos se producen utilizando microorganismos en condiciones controladas, y bueno, con, digamos, muchísimo menos, en este caso, digamos, exposición de utilización de modelos animales, con los maltratos y todas las cuestiones bioéticas que eso puede implicar, aparte de, digamos, una modificación también en las posibilidades de producción a gran escala,
la disminución de los costos y las posibilidades de que estos fármacos lleguen a muchísimos más posibles pacientes. Aunque de todos modos todavía siguen siendo onerosos muchos de ellos, pero bueno, se bajaron los costos muchísimo. Bueno, lo mismo con el tema de la producción de vacunas, que en muchos casos es similar a la producción de biológicos, y en otros casos tiene procesos un poco más complejos. Si les interesa, en algún momento, algún otro año, podemos hacer alguna clase específica que tenga que ver ya más con la cuestión viral, y estudiar un poco el tema de las vacunas, por ejemplo, no sé, perdón, estaba admitiendo al día que estaba entrando y se me coló. Digo, hacer alguna comparación, por ejemplo, sobre los distintos modelos de vacunas que se estuvieron discutiendo con el comienzo de la pandemia. Bueno, podemos hacer alguna cosita de esas, porque cada una de estas cosas tiene sus bemoles y sus particularidades, y tiene un montón de complejidades técnicas que hay que entender para poder discutir. Bueno, las terapias génicas, que tienen que ver con digamos, la posibilidad de intervenir in situ, digamos, de editar genéticamente a los organismos, que incluso digamos, están en desarrollo varias terapias génicas en humanos. No sé si en este momento hay alguna autorizada, la verdad es un tema en el que no estoy empapada, pero bueno, es un tema en el cual se viene trabajando desde hace unos 20, 25 años aproximadamente, en desarrollar la posibilidad de realizar ediciones a nivel genético en los organismos in situ para otra vez corregir por ejemplo, casos en los cuales la persona es deficiente para producir alguna proteína que es necesaria y que es vital, y que en ese tipo de terapia se puede llegar a corregir ese gen, y puede significar incluso la diferencia entre la vida y la muerte para la persona. Después tenemos enzimas de uso industrial, que tienen que ver con esto que hablábamos antes también, en muchos casos, con la producción de, por ejemplo, muchas tecnologías aplicadas a la industria textil, o bueno, a la bioremediación, como veníamos hablando. Bueno, ahí estaba, microorganismos destinados a bioremediación, y por supuesto el tema que decíamos que es como el que más nos convoca, que es el que tiene que ver con la producción agroganadera, y que es el que, en términos generales, es el que produce mayor grado de controversia. Si bien en las distintas aplicaciones puede llegar a haber algún grado, digamos, de discusión bioética, las que tienen que ver con las aplicaciones médicas, con la utilización de animales como, digamos, como medios de producción de alguna molécula, y el tema de los cultivos son los que generan mayor grado de incertidumbre respecto de cuestiones de bioética y bioseguridad, básicamente. Bien, entonces, otro concepto a discutir es que no es lo mismo un organismo genéticamente modificado que un organismo transgénico, ¿sí? Un organismo genéticamente modificado es un organismo cuyo genoma en algún punto fue intervenido de manera artificial, y en el cual se aplicó alguna modificación, ¿sí? Esto no solo tiene que ver con el caso que es el que vamos a estudiar ahora, sino que ahora vamos a ver que hay distintas maneras de modificar genéticamente un organismo, y que muchas de esas maneras se vienen haciendo históricamente, digamos, en la historia de toda la humanidad, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con lo que es hacer una selección artificial. Hacer una selección artificial es modificar genéticamente, si no intervenir como lo entendemos hoy en día por medios biotecnológicos, pero sí implica modificar genéticamente, si bien no un individuo, no necesariamente,
sí en muchos casos una población, ¿sí? O una especie. Por otro lado, un transgénico es una planta o un animal o un procariota, ¿sí? Algún organismo vivo al cual se le ha incorporado, se le ha realizado una modificación genética por los medios biotecnológicos que entendemos actualmente como modificación genética, y en el cual esa modificación genética se ha logrado estabilizar, ¿sí? Porque no todas las modificaciones genéticas que se pueden realizar por biotecnología van a dar un producto estable, ¿sí? Me van a escuchar usar palabras como producto, por ejemplo, en este caso, y no nos es simpático pensar en quizá una vaca como un producto, pero la realidad es que lo es en términos de la producción agropecuaria. Un animal transgénico o una planta transgénica termina siendo un producto, de hecho termina siendo un commodity en muchos casos, ¿sí? Entonces, bueno, no siempre el producto va a ser estable. En el caso de los transgénicos, implica, digamos, como parte del proceso, que se haga una estabilización, ¿sí? Y ahí dice de un cDNA, porque la diferencia es que en estos casos vamos a trabajar con lo que llamamos DNA o ADN copia, que es el cDNA, ¿sí? del inglés, cDNA, que lo que implica es trabajar, ahora vamos a ver un poco más los detalles del proceso, pero es trabajar con moléculas sintéticas de ADN que se van a generar a partir de ARNs mensajeros, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco los detalles del proceso. Bien. Entonces, volviendo al tema de las técnicas de modificación genética de cultivo, acá tienen un montón de formas, digamos, que se vienen utilizando desde hace mucho. Básicamente el cruce es la forma más antigua que se viene usando desde siglos, o milenios, diría, de nuestra evolución y coevolución con muchas especies, y de los procesos de domesticación que nosotros hemos realizado al estar haciendo selección artificial sobre muchas de las especies que nos han acompañado, como animales de compañía, como ganado, como plantas de producción, digamos, como alimento, o como plantas con otro tipo de fines, como por ejemplo de ornamentales, etcétera, ¿sí? O de farmacopea, etcétera. Entonces todos esos cruzamientos, esas selecciones, y sobre todo cuando artificialmente generamos variedades híbridas y todo ese tipo de actividades que nosotros realizamos sobre los organismos, son técnicas de modificación genética de cultivos, ¿sí? Eso se viene realizando desde milenios. Luego, las siguientes técnicas, ahí sí ya estamos hablando de técnicas que se empiezan a aplicar a partir del siglo XX y a partir del descubrimiento del ADN y del código genético y de todos los fundamentos de lo que es la biología molecular, donde a partir de poder entender esas cosas empezamos a operar también activamente sobre eso, ¿sí? Antes la mutagénesis existía, pero se daba de manera o natural o accidental, ¿sí? Quizá lo podíamos generar artificialmente, pero accidentalmente porque no entendíamos el proceso. A partir de que empezamos a entender el proceso podemos hacerlo de manera consciente y entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, la mutagénesis es un proceso súper azaroso y es muy, digamos, es como a lo bruto, diríamos, ¿no? Que implica justamente a través de algún agente mutagénico exponer a las plantas o a las semillas, a algún agente que después pueda reproducirse y dispersarse, a dosis medias de mutagénesis. Si son muy altas, ya habíamos visto lo que pasaba con el test de Ames, que niveles de mutación demasiado altos se terminan haciendo incompatibles con la vida, ¿sí? Pero sí necesitamos un nivel de mutagénesis bastante alto. Entonces la exposición
algún agente mutagénico, generalmente físico, y si es químico, bueno, luego después hay que tener mucho cuidado con los procesos de depuración de ese agente, ¿no? En general es preferible un agente físico que después no va a quedar, digamos, asociado a esa planta o semilla, y que nos permita al azar generar mutaciones que por casualidad de todos esos resultados encontremos cosas que nos parecen interesantes, útiles o agradables por algún motivo. Por el ejemplo que tienen ahí es el caso del pomelo, donde los pomelos más rojos que tenemos hoy en día se generaron a través de estos procesos de mutagénesis, ¿sí? Luego tenemos los casos de poliploidía inducida, que también son técnicas que se usan desde muy al principio, digamos, de todas estas técnicas de selección, que tienen que ver con la posibilidad de que en algunos casos se dan naturalmente por errores, digamos, durante la meiosis, que algún individuo no realiza bien la meiosis, entonces en sus células germinales quedan representados los dos juegos de cromosomas. Y eso permite que haya, en las plantas, digamos, que tienen un tipo de organismo que es modular y que es mucho menos interdependiente en términos de lo que son los órganos y sistemas de órganos, como ocurre en los animales, las plantas admiten muchísima más variación y pueden, entre comillas, bueno, se nos va a cortar en breve, volvemos con el mismo enlace, entre comillas pueden experimentar con sus genomas con mucha mayor libertad de lo que lo podemos hacer los animales, ¿sí? Entonces las plantas admiten mayores grados de mutación dentro de sus genomas, incluso a nivel de poder tener un juego de cromosomas duplicado, ¿sí? Entonces hay muchos casos de cultivos que se vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, en los cuales tenemos casos de poliploidía, es decir, plantas que no son diploides, sino que son triploides o tetraploides, o incluso hasta con 5 o 6 o 7 juegos de cromosomas, ¿sí? Hay variedades de trigo que son hexaploides o heptaploides. Y bueno, eso produce modificaciones a nivel de las características de esos individuos, ¿sí? De esas variedades, que también en muchos casos son deseables, y en este caso el ejemplo que tenemos es el ejemplo de una sandía sin semilla. Bueno, las variedades sin semilla muchas veces tienen que ver con eso, con que al tener juegos cromosómicos impares o cromosomas en exceso, luego las meiosis son, o sea, esos individuos no pueden hacer meiosis correctas y entonces no pueden producir semillas viables, y de ese modo se generan muchas de las variedades sin semilla. Luego la fusión de protoplastos implica fusionar células que pueden provenir de variedades diferentes o de especies muy cercanas, células vegetales. Se fusionan directamente las células y se las crece en cultivo, y en algunos casos de eso sale algo viable, ¿sí? No siempre, no es fácil, pero bueno, en algunos casos sale algún organismo viable que se puede luego cultivar a través de cultivos in vitro y reproducir por reproducción vegetativa, y el ejemplo que tienen ahí es el de las coles fusionadas con rábanos, ¿sí? Bueno, y luego tenemos la transgénesis, que es el tema que vamos a desarrollar ahora, así que no voy a entrar en eso, y la edición génica, que es la tecnología más moderna, que se viene desarrollando desde hace unos 10 años, ¿sí? Más fuertemente quizá unos 6, 7 años atrás, que tampoco vamos a entrar en eso porque tiene otras complejidades técnicas que bueno, las abordaremos en alguna otra ocasión, en algún otro año, iremos armando algunas otras charlas especiales, pero bueno, no la vamos a abordar ahora, pero básicamente tiene que ver con esto que les comentaba hace un ratito. Sí, Camila.
Quería hacer una consulta, capaz que nada que ver, Ay, pero ¿se escucha perdón, no te bien? escucho. ¿Ahora? ¿Hola? ¿No? ¿Hola? ¿Me Hola. escuchan? ¿Ustedes la escuchan? ¿Flor, la escuchás? Yo sí la escucho. Sí, la escucho. Ah, genial. Yo ya Nati, sé vos lo que no está me... pasando. A ver, ¿ahora? Ahí te apagaste vos. A ver ahora. Hola, hola. Sí, estuve creyendo que hablaba con el micrófono de acá y estuve hablando con el micro de la compu todo el tiempo. Ahora sí te escucho, dale. No, más que nada era para saber si puede ser o sea, puede ser algo puede ser modificado genéticamente y transgénico a la vez, sí, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí. Yo, como pensando en el caso del trigo transgénico, pero Ujú. bueno, también tiene esta edición génica, digamos. A ver, son dos procesos distintos y que se pueden acumular, ¿sí? Ahora vamos a ver que a medida que se van haciendo modificaciones, lo vamos a ver sobre el final de la charla, a medida que se van haciendo modificaciones, las empresas van patentando y patentan eventos acumulados. Entonces, podemos tener distintas combinaciones de tecnologías acumuladas en una única variedad que se está utilizando actualmente. Bien, gracias. Bueno, entonces estos casos de edición génica tienen que ver ya no con incorporar un transgen, o sea, es decir, un gen que proviene de otra especie, ¿sí? De otro organismo, sino con editar el propio gen dentro de los individuos y poder después lograr que ese individuo se reproduzca y propagarlo luego por transferencia en general vertical, ¿sí? En cambio, en el caso de la transgénesis vamos a estar trasladando genes foráneos, genes ajenos a ese individuo, a esa especie, ¿sí? Bien. Entonces, bien, herramientas y procedimientos para generar un transgénico, ¿sí? Ahora vamos a entrar en, digamos, cómo hacer una modificación genética que culmine en la producción de un organismo transgénico. Primero vamos a necesitar, digamos, algunos conceptos que hay que entender a nivel de lo que son moléculas y herramientas que utilizamos en biotecnología. Una de las cosas fundamentales son los vectores, ¿sí? Los vectores en general son plásmidos, modificados, muy modificados en laboratorio, para poder ser utilizados como herramientas biotecnológicas, ¿sí? Básicamente, cuando en biología hablamos de vectores, hablamos de algún tipo de entidad biológica que va a funcionar como acarreador de cosas, ¿sí? Como vehículo de cosas, ¿sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, que tal mosquito es vector de tal enfermedad, lo que estamos diciendo es que ese mosquito traslada un parásito de un hospedador a otro, o de un hospedador primario a uno secundario, por ejemplo, dependiendo del ciclo. En el caso de los vectores, a nivel molecular, lo que estamos hablando es de moléculas que pueden transportar regiones de moléculas de ADN para llevarlos de un organismo a otro, de una entidad biológica a otra, puede ser un virus también, ¿sí? Entonces, los vectores de diseño son moléculas de ADN que se crean especialmente en laboratorio como una herramienta de ingeniería genética y que pueden contener, almacenar, transferir y o expresar secuencias de ADN provenientes de un organismo procariota o eucariota o incluso de algún virus, puede ser ocasionalmente, y que van a ser de origen diferente al que le dio origen al vector y de origen diferente también al organismo que lo va a recibir.
En general, bueno, este tipo de moléculas son plásmidos, son moléculas virales, a veces se usan incluso las cápsides virales como vectores, pero otra vez lo que vamos a ver acá, el proceso más utilizado, que es el, digamos, más rutinario, que es el uso de procariotas, sobre todo de la bacteria de Escherichia coli, como contenedor de ese vector que luego va a usarse para transferir genes entre organismos. ¿Qué más? Bueno, a estas moléculas se les retira todo lo que tiene que ver con moléculas que no van a ser de interés para la tecnología que vamos a estar usando. En el caso, por ejemplo, de moléculas virales, se retiran todas las regiones codificantes que tienen que ver con la producción de las cápsides, si esas cápsides no se van a usar, y sobre todo con todo lo que son procesos infectivos, y se van a dejar solo las regiones que nos van a interesar, que nos van a resultar útiles, y a eso le vamos a agregar otras regiones que van a hacer que todo esto sea una molécula quimérica con pedacitos de ADN provenientes de distintos orígenes, incluso algunos sintetizados desde cero, o sea, ahí dice de novo quiere decir desde cero, que los diseñamos nosotros, los inventamos y los sintetizamos desde cero en laboratorio, ¿sí? Bien, entonces, tenemos distintos tipos de vectores de clonación, los podemos clasificar en función de las funciones, en relación con las funciones que esos vectores van a cumplir dentro de un cierto